Cordial saludo. Como aplicación de la derivada, en este video vamos a graficar esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los intersectos con los ejes. Entonces, el intersecto con el eje X, tomamos f de X y lo volvemos cero. En ese caso se tiene que 0 va a ser igual a X a la 1/3 por X más 3 a la 2/3. Como esto es un producto, vamos a mirar qué valores o qué números me anulan estos factores. En este caso, pues evidentemente x igual a 0 me anula este primer factor, por lo tanto se tendría el primer intersecto con el eje x. El segundo factor evidentemente lo anula el menos 3. Entonces en ese caso se tendría el segundo intersecto con el eje x. Ahora, el intersecto con el eje f de x, tomamos x, lo volvemos cero, entonces tomamos la función y lo evaluamos en cero. Tendríamos 0 a la 1/3, 0 por 3 a la 2/3 y esto es igual a 0. Eso implica que la imagen de 0 es 0. Bueno, ahora vamos a calcular los números críticos. Entonces, digamos acá, números críticos. Entonces vamos a tomar la función f de x igual a x a la 1/3 por x más 3 a la 2/3. Para calcular los números críticos debemos derivar la función. Entonces al derivar, vamos a derivar como un producto el primer factor por la derivada del segundo factor, que en este caso aplicando la regla de la cadena, bajo el exponente, al exponente le resto 1, 2/3 menos 1 da menos 1/3, por la derivada interna, que en este caso la derivada interna es 1, porque la derivada de x es 1, más el segundo por la derivada del primero. Entonces en este caso la derivada del primero bajo el exponente, que es 1/3, y al exponente le voy a restar 1. O sea, 1/3 menos 1 da menos 2/3. Entonces esto va a ser igual, vamos a organizar esta derivada, 2x a la 1/3 sobre 3 veces x más 3 a la 1/3 más x más 3 a la 2/3 sobre 3 veces x a la 2/3. Y esto va a ser igual a ¿quién? Como aquí tengo una suma de fracciones, entonces vamos a operar como tal. Vamos a multiplicar esto por esto. Se tiene 6x a la 1/3 por x a la 2/3 más este por este, 3 veces x más 3 a la 1/3 por x más 3 a la 2/3 sobre, multiplicamos los denominadores, 3 por 3, 9, x más 3 a la 1/3 por x a la 2/3. Y esto es igual a ¿quién? En este primer término vamos a colocar 6 y aquí tenemos dos potencias con la misma base. Entonces coloco la base y sumo exponentes. 1/3 más 2/3 daría x más 3. Aquí tenemos dos potencias con la misma base. Coloco la base que es x más 3 y sumamos exponentes. 1/3 más 2/3 da la unidad. Y esto sobre 9 por x más 3 a la 1/3 por x a la 2/3. Listo. Y esto es igual a 6x. Vamos a aplicar aquí distributivo.
3x más 9 sobre 9 por x más 3 a la 1/3 por x a la 2/3. Y esto es igual a 9x más 9 sobre 9 por x más 3 a la 1/3 por x a la 2/3. Y esto es igual a ¿quién? Factor común, que es 9, factor de x más 1 sobre, vamos a hacer bien este número, esto es 9 más 1, listo, sobre 9 por x más 3 a la 1/3 por x a la 2/3. Aquí este 9 y este 9 se cancela. Entonces, ¿cómo va a quedar esta derivada? Vamos a colocar f' de x va a ser igual a ¿quién? A x más 1 sobre x más 3 a la 1/3 y x a la 2/3. Listo. Entonces, esta primer derivada la vamos a igualar a 0. Los números críticos salen al anular la derivada. Son aquellos valores que me anulan la derivada. Y esta derivada se anula cuando el numerador, que es x más 1, es igual a 0. Entonces, de aquí, x es igual a menos 1. Y obtengo el primer número crítico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la imagen de este número crítico? Pues tomamos la función que es f de x igual a x a la 1/3 por, vamos a tomar la función original x a la 1/3 por x más 3 a la 2/3, x más 3 a la 2/3, listo. Y vamos a evaluar ahí. Entonces la imagen de menos 1 va a ser igual a menos 1 a la 2/3 menos 1 más 3 a la 2/3. Esto es igual, perdón, aquí hay un error porque esto es 1/3. Listo. Entonces menos 1 a la 1/3 es como si tuviéramos la raíz cúbica de menos 1, que sigue dando menos 1. Y aquí menos 1 más 3 da 2 a la 2/3. O sea que en últimas esto es menos la raíz cúbica de 4. Entonces tenemos el punto menos 1, menos la raíz cúbica de 4. En este punto puede ocurrir un máximo o un mínimo, que eso lo vamos a determinar utilizando el criterio de la primera derivada. Ahora vamos a mirar los otros números críticos, ¿sí? Los otros números críticos salen cuando la derivada se indetermina. Y en este caso vamos a tener posibles picos. Los picos resultan cuando la derivada se indetermina. Por ejemplo, la derivada se indetermina en x igual a menos 3 y en x igual a 0. Porque si evaluamos en la primera derivada el valor de menos 3, vamos a tener un 0 en el denominador, ¿sí? O sea, una indeterminación. ¿Y cuál es la imagen? Entonces, en este caso, vamos a calcular la imagen de menos 3, que es igual a menos 3 a la 1/3 por menos 3 más 3 a la 2/3, y esto es 0. Entonces tendríamos el punto menos 3,0. Y vamos a calcular la imagen de 0. En este caso, 0 a la 1/3 por 0 más 3 a la 2/3, y esto da 0. Entonces el otro punto sería 0 con imagen 0. Bueno, entonces ahí tenemos los números críticos y tenemos los posibles picos.
Ahora lo que sigue es utilizar el criterio de la primera derivada para mirar los cambios de signo y definir cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces tomamos la derivada y ubicamos los 3 puntos en una recta. En este caso, pues tenemos los 3 puntos que son -3, -1 y 0. Vamos a tomar valores, por ejemplo, para esta región de acá, vamos a tomar el valor de -2. Lo evaluamos en la primera derivada y aquí nos da 0, perdón, nos da menor que 0, entonces colocamos un menos. Tomemos un valor que esté por esta región de acá, de menos infinito a -3, un valor a prueba puede ser el -4. Lo evaluamos en la primera derivada y nos dio positivo, entonces colocamos un más. Fíjense que aquí ya hay un cambio de signo. Hay un cambio de signo de positivo a negativo. ¿Qué significa esto? Que en este punto hay un punto máximo, hay un máximo, utilizando el criterio de la primera derivada. Vamos a mirar en esta región, vamos a mirar entre -1 y 0. Vamos a evaluar, por ejemplo, -1 medio. -1 medio evaluado en la primera derivada da positivo. Entonces coloco un más y aquí se ve otro cambio de signo. Cambia de negativo a positivo. Significa que hay un mínimo en x igual a -1. Y por último, vamos a tomar un valor de 0 a infinito. Puede ser el 1. Entonces, en este caso, se evalúa la primera derivada y nos da positivo. Fíjese que en 0 no hay cambio de signo. Eso quiere decir que en 0, a pesar de que es un número crítico, donde puede ocurrir un posible pico, ahí no va a haber ningún máximo y ningún mínimo porque no hay cambio de signo. En esa primera derivada también podemos aprovechar los intervalos donde la función crece. Por ejemplo, de menos infinito hasta -3, la función crece. Desde -3 hasta -1, la función es decreciente porque la derivada es negativa. Y de 1 hasta el infinito, la función es creciente. Entonces, esta información la podemos resumir en la siguiente tablita o en el siguiente comentario. Entonces, la función es decreciente en el intervalo -3, -1. Ya lo habíamos dicho, en el intervalo -3, -1, desde -3 hasta -1, la primera derivada es negativa, entonces por lo tanto la función es decreciente. Y la función es creciente en los intervalos de menos infinito a -3 y de -1 a infinito. Por ejemplo, miremos de -1 a infinito. De -1 a infinito, fíjense que la derivada es positiva, entonces por lo tanto va a ser creciente. Entonces la función tiene un máximo local en x igual a -3, porque ya vimos que en x igual a -3, aplicando el criterio de la primera derivada, hay un cambio de signo de positivo a negativo. Entonces, por lo tanto, en este valor se presenta un máximo local, específicamente en el punto -3,0. Recordemos que en este valor la función va a tener un pico. Porque en -3 la derivada se indetermina. Y la función tiene un mínimo local en x igual a -1. Si nos fijamos en x igual a -1, ocurre un cambio de signo. Aplicando el criterio de la primera derivada, vemos que esta cambia de negativo a positivo. Entonces, en conclusión, la función va a tener un mínimo local en x igual a -1, específicamente en el punto -1, menos raíz cúbica de 4, que sería la imagen de ese punto. Ahora con esa información ya se puede graficar la función. Y la gráfica de la función va a tener esta forma. Aquí ubicamos el punto mínimo. Aquí tenemos los intersectos. Por ejemplo, el intersecto con el eje X y f de X acá en 0. Aquí en -3,0. Fíjense que aquí hay un pico.
aquí en la función hay un pico. eh, Eso quiere decir que la función no es derivable en x igual a -3, porque en este punto se indetermina la derivada. También vemos que la función es creciente de 0 hasta el infinito, y desde -3 hasta 0, pues vemos una concavidad hacia arriba, que es lo que representa al punto mínimo. Entonces, eso es todo lo necesario para graficar una función de este tipo. Espero que les haya servido.